7:45, estamos en momentos de balances, estamos en días en los cuales pues se transfiere un sector a un nuevo gobierno, sectores distintos y por supuesto uno fundamental es el tema de conflictos sociales. Para comentar en qué está la situación se encuentra con nosotros el señor José Ávila Herrera, él es el actual jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, por supuesto una figura que comenzó a funcionar en este gobierno, ha tenido sus momentos importantes, ha tenido otros momentos más complejos. Estuvo alguien como Vladimiro Guaro, que terminó en Fuerza Popular, creo que fue no sé si el que inauguró la oficina o el segundo jefe de la oficina. Luego pues hubo problemas y ahora en medio de todo, ¿no?, a pesar de las circunstancias puntuales, tenemos una cierta calma en términos de conflictividad social, calma que siempre puede ser sin duda interrumpida en cualquier momento. Señor Ávila, gracias por estar con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a usted por la invitación. Cuéntenos a grosso modo cómo ha evolucionado esta curva en los últimos 4 o 5 años en conflictividad. Bueno, la opinión pública debe entender que el tema de la conflictividad social no es un problema de este gobierno. Por supuesto. El tema de la conflictividad social viene, digamos, desde el año 2004. Y el gobierno y los estados han tenido distintos enfoques de cómo tratar la problemática de la conflictividad social. Y no solamente la ubicación de la oficina, que era la responsable de ver el tema de la conflictividad, sino los enfoques. Pero muy resumidamente, claro, ha habido 3 tipos de enfoques. El primer enfoque de tipo reactivo y después había un enfoque de tipo conspirativo, o sea, el gobierno, el Estado entendía que detrás de la conflictividad social conspiraban. Que siempre habían actores antisistema de alguna forma, ¿no?, exactamente, con los hilos de toda esta conflictividad. Correcto. ¿No? Pero hasta que llega el año julio del 2012, donde a propósito de uno de los discursos del presidente Ollanta Humala en el Congreso, es que anuncia el diálogo como una política de gobierno. Se crea la oficina a partir de julio del 2012 hasta el 2016. Lo que la opinión pública debe entender es que desde que se instala esta Oficina Nacional de Diálogo hasta ahora que finaliza el gobierno, toda la conflictividad social, que nosotros metodológicamente la dividimos en diferencias, controversias y propiamente los conflictos, en estos 4 años de gestión, toda esa conflictividad la hemos canalizado con un gran trabajo en 179 mesas de diálogo y de desarrollo. O sea, hoy toda la conflictividad está adecuadamente canalizada y tenemos 179 mesas. Ahora, la gente se preguntará, ¿cuál es la eficacia? De esas 179 mesas, casi el 41 o 42%, estas mesas han sido resueltas y se han establecido todo un conjunto de compromisos a nivel nacional en favor de las comunidades que están en los entornos de los grandes proyectos. ¿Y qué significa este 40% de mesas resueltas? Significa aproximadamente casi 6.000 millones de soles en compromisos de inversión pública en favor de las comunidades. Ese es el resultado del diálogo. Y eso es lo que, lamentablemente, ¿verdad?, la opinión pública no tiene esta información. Las buenas noticias por lo general no son noticias, ¿no? Y por lo general lo que se destaca es, bueno, explota el conflicto social y la reacción típica tanto de los medios, ¿no?, parte de la opinión pública, decir, ¿por qué no se preveyó esto antes y qué sé yo? Bueno, claro, por lo general está previsto y bueno, hay situaciones específicas. Pero ya, digamos, en lo que... Ok, se ha instalado esta metodología, el diálogo está, pero por supuesto esto es un trabajo en progreso, en desarrollo. Así es, ¿no? Así es. Comentamos fuera de cámaras el caso de las Bambas, por ejemplo, que es un caso que a mí me ha llamado la atención porque, claro, actores de la sociedad civil dicen, ojo con esto, que hay conflictos o hay compromisos adquiridos por el Estado que estos no se están aterrizando. La empresa, por supuesto, dice, oye, no, todo está tranquilo, no pasa nada. Por supuesto, es un proyecto importantísimo en términos económicos. País, en buena medida pues nos convierte en los grandes jugadores pues a nivel de exportación de cobre, pero lo veíamos como un ejemplo de las dificultades que también tiene el proyecto de diálogo, es decir, en las Bambas, las comunidades que no estaban directamente afectadas, sino que están en todo el entorno, habían negociado condiciones con el Estado que de alguna manera también los compensara por ciertas modificaciones en el estudio de impacto ambiental, Así es. ¿no?
que ya no va a ser un ducto, va a ser transporte pues, por arriba, va a haber una planta, ¿no? en el contexto, entonces había de alguna manera que negociar por ahí. Las comunidades habían quedado al parecer satisfechas, pero de ahí hay una lentitud por el lado del Estado en llevar a cabo esos compromisos. ¿Y por qué? Porque estos diálogos comprometen a más de un sector, como usted lo dice, varios ministerios en muchos casos, y de ahí cada ministerio tiene su propia dinámica para priorizar sus pliegos. Seguramente esa es la segunda parte que debería desarrollarse en los próximos años para que tengamos el esquema completo, no solamente darle a la comunidad una negociación justa, sino ejecutarla. Efectivamente, el enfoque es correcto. El caso de Las Bambas, que es el proyecto minero más importante en la historia de la minería en el Perú, un proyecto que ha demandado casi 10.000 millones de dólares y que nos puede generar el 1.2% del PBI. Impresionantemente. Es un proyecto minero sumamente importante. Ahí, por ejemplo, tenemos 3 mesas de desarrollo muy importantes: Chalhuahuacho, Cotabambas y la mesa de Grau, ¿no? Ahí hay bastantes compromisos de inversión pública que calculamos que pueden ser más o menos 1.200 millones de soles que el gobierno ha desarrollado en compromisos de inversión pública en favor de Chalhuahuacho, Cotabambas. Hace poco, por ejemplo, el ministro de Vivienda ha inaugurado el proyecto de agua y saneamiento en favor de Chalhuahuacho. O sea, hay obras que se han hecho. Ahora, como usted bien lo dice y muy bien lo ha identificado, están los compromisos, están las actas, están los diálogos, están los actores, hay todo un conjunto de compromisos, muchos de los cuales ya se han cumplido. También la empresa, hay un compromiso importante de la empresa, ¿verdad? Pronto van a llegar ya la distribución de las regalías. Es decir, las comunidades que están en el entorno de este proyecto Las Bambas, que es un proyecto que tiene licencia social, que tiene 3 mesas de desarrollo, que están en pleno desarrollo estas mesas de seguimiento de los compromisos. Yo diría que como balance general, las comunidades han logrado importantes proyectos de inversión pública. Pero siempre habrá actores radicales que les va a decir, ojo, tú puedes negociar como nación en términos de consulta previa, en fin, siempre va a haber pescadores eso, en río revuelto. Pero ¿no? creo que el país debe saber que aquí hay grandes avances. Ahora, la próxima administración lo que tiene que hacer es que esos compromisos que se han establecido en las actas tienen que cumplirse. Pero entonces, así como hay una metodología de diálogo o un protocolo de diálogo, lo querramos llamar, ya instalado, ¿cómo hacer para que haya un protocolo de seguimiento y de desarrollo de esos compromisos? Es decir, la propia oficina de diálogo y conflictividad debería tener un mandato especial para poder también apurar a los ministerios, por ejemplo, correspondientes y tener la facultad de decir, oiga, ¿esto se prioriza? Bueno, fíjese que ¿Cuál debería ser? En este año, en la gestión del doctor Pedro Cateriano Bellido, hace poco he leído una editorial de un medio de comunicación que ha señalado que el doctor Pedro Cateriano en estos últimos años no se ha hecho nada. A mí me parece muy injusto ese juicio de valor, porque nosotros hemos tenido todo el apoyo político del presidente del Consejo de Ministros, al extremo de que nos ha permitido, por ejemplo, crear una oficina. Dentro de la Oficina Nacional de Diálogo ahora tenemos un equipo de economistas que están haciendo la labor de seguimiento de los proyectos de inversión pública que se han comprometido los sectores y que estos funcionarios están yendo a todos los ministerios a hacerles recordar que hay compromisos en favor de las comunidades de Las Bambas. En consecuencia, yo quiero subrayar algo que creo que es importante. Creo que en este último año, si yo no hubiera tenido el apoyo del doctor Pedro Cateriano Bellido, yo hubiera dado un paso al costado. Pero he tenido el absoluto apoyo, la confianza y el aliento de un gran demócrata como Pedro Cateriano y de la alta dirección de la PCM, porque la Oficina Nacional de Diálogo, solo con apoyo, con respaldo político, con respaldo técnico de la PCM, es una entidad que es muy Aprovecho importante. entonces, dígale al primer cateriano que nos visite antes de irse, no ha venido una sola vez desde que yo estoy aquí a conversar con nosotros en año y medio. Pero quería rematar con dos últimos temas. Número uno, la oficina está creando... Usted me hablaba de estos economistas, que es una figura que suena muy bien. La oficina está creando un cuerpo de profesionales por el cual el próximo gobierno llega y ya no tiene que entrar con complejo de Adán, sino que ya tienes una estructura burocrática especializada como para no tener que experimentar.
Tiene una oficina nacional de diálogos, hay 50 profesionales desplegados a nivel nacional en todas las regiones y donde están los proyectos más importantes. Esta oficina hay que fortalecerla, esta oficina hay que hacer bastante proceso de capacitación, ¿verdad? Ya tiene montada la oficina, solamente es cuestión de fortalecerla y darle todo el respaldo técnico-político. Y el segundo gran reto, evidentemente, es que el próximo gobierno tiene que debatir y discutir un proyecto de ley que crea el gran sistema nacional de tratamiento y solución de los conflictos. Ya hay un proyecto de ley y yo creo que esa va a ser una herramienta muy importante porque con esa ley lo que se va a crear es el Sistema Nacional de Prevención y Gestión de los Conflictos y eso va a demandar una mejor articulación del Poder Ejecutivo para abordar la conflictividad social, que no olvidemos que las actividades extractivas es aproximadamente más del 30% del PBI, claro, o sea que es una actividad clave, estratégica en el país para el desarrollo de todos. Muy interesante. Para terminar, por favor, brevemente, ¿cuáles son los conflictos a los cuales hay que tenerle mayor o a prestarle mayor atención en los meses venideros? Definitivamente es la zona del sur, donde está el corredor minero. Ahí hay 6 proyectos mineros grandes, que la suma de esos 6 proyectos más o menos es el 1.8% del PBI. Y ahí hay que trabajar muchísimo, siempre con diálogo. El diálogo ha demostrado que es una herramienta muy importante para dejar que el desarrollo de las actividades extractivas sea un éxito en el Perú, pero hay que construir bien esas licencias sociales, que esa es la columna vertebral de todo el proceso de la actividad extractiva. Doctor José Ávila, jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, lo tengo que leer porque es bien largo, ¿no? Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, ¿cuáles son las siglas? ONDC. ONDC de la Presidencia del Consejo de Ministros. Gracias por traernos este balance y comentarnos pues una situación que es indudablemente de la mayor importancia para el próximo gobierno. Por lo general, este sector no tiene la atención del caso hasta que estalla pues algún conflicto social, así que ojalá se refuerce esta oficina tal como usted lo solicita. Gracias por estar con nosotros esta mañana, 7:57. Me voy a un corte, regreso inmediato, no se vaya.